bien qué es cada cosa. En este caso, no quisiéramos que por nada del mundo se vayan a equivocar y involucrar volúmenes con velocidades. ¿Está bien? Entonces, reitero, la densidad es la propiedad que tiene todo material y está definida por su masa sobre unidad de volumen. Entonces, podemos tener dos objetos tan distintos en masa, en dimensiones incluso, como es la llave de acero y el clavo de acero, y sin embargo ambos poseerán la misma densidad. Esto se apegará más mientras más homogéneo sea el material. Por homogéneo entendemos que todo el material conserva como que las mismas características en todo su masa, en todo su cuerpo, ¿no es cierto? Aquí tenemos una tabla de densidades. Vamos a ver algunos elementos conocidos por nosotros. A ver, por ejemplo, el etanol. El etanol dice que posee una densidad, ¿no es cierto?, de 0,81 exponente 3 kilogramos sobre metro cúbico. El hielo, ¿no es cierto? Vean que hay una diferencia entre el hielo y el agua. Tiene una densidad de 0,92 exponente 3 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué más? Por acá tenemos algunos metales. El aluminio, 2,7 por 10 exponente 3. Todo está en kilogramos sobre metro cúbico, ojo. La plata o el cobre, vemos que mientras que nosotros conocemos estos metales, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, oro y plata, ¿no es cierto? Como metales preciosos, por así decirlo, valorados en el campo de la joyería. Noten que el material, el oro, tiene una densidad mucho mayor a la plata. Entonces, un poco este tema tiene que ver también con los costos de estos materiales. Por algo, algunos son más costosos que otros, ¿no es cierto? El platino, que es un material muy utilizado hoy por hoy en la industria automotriz, por ejemplo, una densidad mucho mayor. En fin, nosotros tenemos que entender que las densidades son las relaciones de la masa en kilogramos por la unidad de volumen, en este caso el metro cúbico. Entonces, bueno, dice en la tabla 14.1 se indican las densidades de varias sustancias comunes a temperaturas ordinarias. Eso es otro factor que tenemos que tener en consideración. La densidad podría cambiar si es que la temperatura fuese una temperatura un poco extrema, ¿no es cierto? Pero bueno, normalmente trabajaremos con temperaturas idóneas, por así decirlo, para que se conserven estos valores de densidad. Dice, observe la amplia gama de magnitudes y el material más denso que se encuentra en la Tierra es el metal osmio, ¿correcto? Que dice que tiene 22.500 kilogramos sobre metro cúbico, pero esto no es nada en comparación con la densidad de los objetos astronómicos exóticos, como las estrellas blancas enanas o las estrellas de neutrones. La gravedad específica de un material es la razón entre su densidad y la del agua. Ojo con este término, gravedad específica. Es un número puro sin unidades, es simplemente una relación de un material con respecto al agua a 4 grados centígrados, ¿correcto? Por ejemplo, la gravedad específica del aluminio es 2,7, aunque el término gravedad específica es inadecuado, ya que nada tiene que ver con la gravedad. Entonces, por eso es que se utiliza el término de densidad relativa, ¿correcto? Entonces, cuando yo escuche la densidad relativa de un material, es la densidad relacionada con el agua, ¿correcto? Es la razón entre la densidad de este y la del agua a 4 grados centígrados, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad de algunos materiales varía de un punto a otro dentro del material. Un ejemplo es el material del cuerpo humano, que incluye grasa de baja densidad y huesos de elevada densidad. Otros dos ejemplos son la atmósfera terrestre, ¿no es cierto? Para eso existe una denominación llamada densidad media. Entonces, la densidad media de un material depende de factores ambientales como la temperatura y la presión. Y podríamos entender que la densidad media es una especie de promedio de las densidades específicas de cada material que conforme un todo, ¿no es cierto? La medición de la densidad es una técnica analítica importante.
podemos determinar el nivel de carga de un acumulador midiendo la densidad de su electrolito, que es una disolución de ácido sulfúrico. Si se descargase una batería, el ácido sulfúrico se combina con el plomo de las placas del acumulador para formar un sulfato de plomo insoluble, lo que reduce la concentración de la disolución. Entonces, en otras palabras, algunos elementos como los acumuladores, cuando se comienzan a descargar, algunos de sus elementos pierden densidad y mediante el cálculo de esa densidad nosotros podríamos entender o relacionar la carga de dicho acumulador. Aquí hay otro ejemplo relacionado con, perdón, aquí se nos movió todo. Acá hay otro ejemplo relacionado con la industria automotriz, que dice que otro ejemplo relacionado con automóviles es el anticongelante permanente, que por lo general es una disolución de etilglicol y agua. El punto de congelación de la disolución depende de la concentración del glicol y puede determinarse midiendo su densidad específica. Entonces, bueno, como vemos, la densidad es un elemento, es un concepto y es una propiedad de los elementos que tenemos que tener muy en consideración. A continuación, vamos a ver qué es la presión de un fluido. ¿Correcto? Dice, cuando un fluido, ya sea líquido o gaseoso, esté en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con él. ¿Correcto? Como la pared de un recipiente o un cuerpo sumergido en el fluido. Esta es la fuerza que sentimos en las piernas al meterlas en una piscina. Aunque el fluido considerado como un todo esté en reposo, las moléculas que componen están en movimiento. La fuerza ejercida por el fluido se debe a los choques de las moléculas con su entorno. Si imaginamos una superficie dentro del fluido, como es en el gráfico que tenemos acá, ¿no es cierto? En el gráfico 14.3, el fluido a cada lado de ello ejerce fuerzas iguales y opuestas sobre la superficie por el efecto de la tercera ley de Newton, ¿no es cierto? Considere una superficie pequeña de área dA centrada en un punto en el fluido. La fuerza normal que el fluido ejerce sobre cada lado es dF. Definamos la presión, ¿no es cierto?, con la letra P minúsculo en ese punto como la fuerza normal por unidad de área, es decir, la razón dF sobre dA. Entonces, la definición de presión es prácticamente la relación entre fuerza perpendicular sobre área. Si la presión es la misma en todos los puntos de una superficie plana finita de área A, entonces la presión es igual a fuerza sobre área, donde F perpendicular es la fuerza total neta en un lado de la superficie. La unidad del sistema internacional para la presión es el pascal, ¿correcto? Entonces, un pascal no es más que un newton sobre metro cuadrado. Bueno, aquí hagamos una pausa y vamos a ver el videito que yo les había manifestado, en donde vamos a poder ver qué es, adelantémonos un poquito para ver qué es el famoso principio o ley de Pascal. ¿Estamos todos viendo el video ahí? Sí, profe, sí se ve. Sí. ¿Te has preguntado cómo con un simple aparato es posible levantar un auto cuyo peso es mucho mayor a la fuerza que se emplea para hacerlo? Pareciera algo imposible, sin embargo, resulta muy sencillo. El funcionamiento de estos equipos se basa en un principio establecido por Pascal en 1651, después de realizar públicamente un experimento que sorprendió a la concurrencia. Y no fue para menos, pues
En un barril lleno de agua, hizo un pequeño orificio, por donde introdujo un tubo de gran longitud, por el cual vertió agua hasta conseguir que las juntas del barril reventaran. Aunque el experimento puede parecer absurdo, le permitió a Pascal concluir que la presión ejercida sobre un fluido incomprensible, contenido en un recipiente, se transmite íntegramente a todos los puntos de este y a las paredes del recipiente que lo contiene. Posteriormente, Pascal comprobó su principio utilizando una botella con muchas perforaciones, equipada con un pistón hermético, que al empujarlo aumentaba la presión en el fluido, haciendo que saliera por los agujeros de forma uniforme en todas las direcciones. Con ayuda de tu ingenio, puedes construir un dispositivo para comprobar este principio. Pero, ¿conoces alguna de sus aplicaciones? La prensa hidráulica, inventada por Joseph Bramah, es considerada la principal aplicación del principio de Pascal. Una prensa hidráulica consta de dos cilindros o vasos comunicantes de diferente sección transversal, cuyo interior está lleno de un líquido incomprensible, por lo general aceite, y un émbolo o pistón, que está en contacto con el líquido. Se ajusta en cada uno de los cilindros, de tal forma que cuando se aplica una fuerza sobre el émbolo menor, se origina una presión en el líquido, la cual se transmite íntegramente actuando sobre el émbolo mayor, produciendo en él una fuerza de mayor magnitud. Tomando en cuenta que la presión se calcula mediante el cociente fuerza entre área y que en una prensa hidráulica la presión de entrada es igual a la presión de salida, es posible establecer la relación que observas en la imagen. Esta relación, basada en el principio de Pascal, permite calcular la fuerza de entrada o salida en una prensa hidráulica, así como las dimensiones de los émbolos. Veamos el siguiente caso. Imagina que un auto cuya masa es de 1500 kilogramos se quiere elevar empleando una prensa hidráulica, cuya área del émbolo mayor es 60 veces la del émbolo menor. ¿Qué fuerza consideras que será necesario aplicar? Primero calculamos la fuerza de salida, la cual corresponde al peso del auto, y este se obtiene a partir del valor de su masa. También se conoce la relación entre las áreas de los émbolos. Con esta información es posible calcular la fuerza de entrada. La relación que existe entre la fuerza de salida con respecto a la fuerza de entrada se conoce como ventaja mecánica y se representa con la expresión que observas. Gracias a la ventaja mecánica que ofrecen los equipos hidráulicos, es posible que una persona con un peso mucho menor al del auto sea capaz de levantarlo con un mínimo de esfuerzo, o incluso con un dedo, como en los elevadores hidráulicos, que, gracias a un motor eléctrico que proporciona la energía para mover el líquido de un depósito a otro, elevan la carga. En el caso de la prensa hidráulica que analizamos, la ventaja mecánica ideal se calcula dividiendo la fuerza de salida entre la fuerza de entrada, lo que significa que una pequeña fuerza de entrada puede ser multiplicada para producir una fuerza de salida mucho mayor, utilizando simplemente un émbolo de salida, con un área mucho mayor que la del émbolo de entrada.
Muchos equipos utilizan sistemas de válvulas mediante las cuales, con una serie de impulsos cortos en el émbolo de entrada, logran que el émbolo de salida se desplace con facilidad. En las puertas de los autobuses, que funcionan mediante un sistema que actúa como una prensa hidráulica en miniatura, el mecanismo de presión se activa al oprimir el botón para abrir o cerrar la puerta. También muchos equipos de construcción emplean sistemas hidráulicos, como las excavadoras, que multiplican la fuerza aplicada para lograr el ascenso de la pala. E incluso, nuestro sistema circulatorio funciona gracias a la presión constante que ejerce el corazón para bombear la sangre a diferentes áreas de nuestro cuerpo. Sin duda, en nuestro entorno hay una infinidad de aparatos de uso cotidiano que funcionan gracias a los sistemas hidráulicos, por lo que te sugerimos investigar su funcionamiento y compartir tu información con tus compañeros. Bueno, entonces, como vemos, muchachos, el principio de Pascal, la ley de Pascal, resulta importantísimo para los fluidos estáticos porque, habiendo visto que en un fluido estático se ejerce una presión en todo momento, nosotros podríamos hacer como una especie de traslado de esa presión para que sea justamente el líquido el que nos ayude de alguna manera a permitir ejercer fuerzas muy grandes, como indican en el ejemplo, pues para poder mover una prensa hidráulica, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces es una ley que resultó ser muy útil para muchísimas implementaciones en los campos de la ingeniería y de la tecnología, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a seguir revisando algunos criterios de la presión y de la ley de Pascal. Entonces, tenemos entendido ya que la presión se la obtiene haciendo fuerza sobre área, la fuerza perpendicular, ¿no es cierto?, en un área definida, y que esta está en unidades de Newton sobre metro cuadrado. La presión atmosférica, este es otro tipo de presión, es la presión terrestre, es la presión que el gas del aire ejerce sobre todo lo que esté en el planeta, ¿no es cierto? La presión en el fondo de este mar de aire en que vivimos. Esta presión varía con el estado del tiempo y con la altitud. La presión atmosférica normal al nivel del mar es de una atmósfera, definida exactamente como 101.325 pascales, con 4 cifras significativas, ¿correcto? Bueno, entonces aquí unas relaciones entre presión atmosférica, que es igual a una atmósfera y que se la define como 1,013 exponente 5 pascales, y esto es igual a decir 1,013 bares, ¿correcto? O 1013 milibares. ¿Está bien? Bueno, vemos que no hay mayor diferencia entre los pascales y los bares. ¿Está bien? Cuidado, dice aquí, no confunda presión con fuerza. En el lenguaje cotidiano, las palabras presión y fuerza significan casi lo mismo, pero en la mecánica de fluidos describen cantidades distintas con características diferentes. La presión de fluidos actúa en forma perpendicular a cualquier superficie en el fluido, sin importar su orientación. Ojo con eso. Por lo tanto, la presión no tiene una dirección intrínseca, es un escalar. En cambio, la fuerza es un vector con dirección definida. Recuerde que la presión es fuerza por unidad de área. Como muestra la figura 14.4, una superficie con el doble de área recibe el doble de fuerza ejercida por un fluido, por lo que la presión es igual. ¿Está bien? Bueno, me interesaría mucho, muchachos, que para la próxima semana vengan viendo los ejemplos, estos ejemplos desarrollados. Aquí tenemos el ejemplo 14.1, que es el peso lleno en un cuarto de aire. Eso es relacionado con las densidades. Y la fuerza del aire. Esto es relacionado ya con la presión.
Vamos a ver ahora sí en términos físicos un poquito más exacerbados a qué se refiere la presión, profundidad y ley de Pascal. Dice, si podemos despreciar el peso de un fluido, la presión en un fluido es la misma en todo su volumen. Usamos esta aproximación al ver el esfuerzo y la deformación de volumen en la sección 11.4. Eso nosotros no lo hemos visto, pero ya vamos a ver a qué se refiere. Pero muchas veces el peso del fluido no es despreciable. La presión atmosférica es menor a gran altitud que al nivel del mar, lo que obliga a presurizar la cabina de un avión que vuela a 35.000 pies de altura, ¿no es cierto? Al sumergirnos en agua profunda, los oídos nos indican que la presión aumenta rápidamente al aumentar la profundidad. Podríamos deducir entonces una relación general entre la presión en cualquier punto de un fluido en reposo y la altura y, la altura y del punto, ¿correcto? Supondremos que la densidad y la aceleración debida a la gravedad tienen el mismo valor en todo el fluido, es decir, la densidad es uniforme. Si el fluido está en equilibrio, cada elemento de volumen está en equilibrio. Considere un elemento delgado de altura de Y, como el que tenemos aquí en la figura. Es una plaquita de área A con un espesor de Y. Las superficies inferior y superior tienen área A y están a distancias y más de Y por arriba de algún nivel de referencia donde Y sea igual a 0. A ver, ¿qué quiere decir? Que sobre la base de este recipiente tenemos esta plaquita, un elemento en un fluido en reposo con área A y espesor delta Y, ¿correcto? Y esto está a cierta distancia o cierta altura Y de la base. A eso es a lo que se refiere todo esto. El volumen del elemento fluido, ojo, y este Y de aquí de la base le están tomando como referencia. Entonces, podríamos decir que este es un nivel 0 y cualquier cosa que quede por arriba, pues es una altura en términos de Y, ¿no es cierto? Por lo tanto, el volumen del elemento del fluido es el diferencial de volumen igual a área por de Y, ¿no es cierto? Esto es simplemente una fórmula común de volumen, ¿no es cierto? Área por altura. La masa es diferencial de masa, que es igual a la densidad, ¿no es cierto? Por el diferencial de volumen. Y esto también es igual a la presión por el área, por el diferencial a la densidad, que sería área por diferencial de Y. O sea, el volumen en realidad va a depender del diferencial de Y y no tanto del área, porque el área va a ser constante. A su vez, el peso va a ser igual al diferencial de masa por la gravedad. Y esto es igual, ¿no es cierto?, cambiando los términos de masa, a la densidad por la gravedad, por el área y por el diferencial de Y. Entonces, a la larga, todo depende de la altura, el diferencial de Y en estas relaciones. ¿Qué otras fuerzas actúan sobre este elemento? Llamemos P a la presión en la superficie inferior. La componente Y de fuerza total hacia arriba que actúa sobre esa superficie es presión por área, ¿no es cierto? La presión en la superficie superior es presión más el diferencial de presión y la componente Y de fuerza total hacia abajo sobre esta superficie es menos esta misma cantidad. El elemento de fluido está en equilibrio, así que la componente Y de fuerza total, incluyendo el peso y las fuerzas de las superficies inferiores, deben ser igual a 0. Caso contrario, esto se hundiría o seguiría hacia arriba para flotar. Por lo tanto, presión por área, ¿no es cierto? La una fuerza. Estamos viendo ahorita todo este diagrama de cuerpo libre en la parte B del gráfico, ¿no es cierto? La presión por el área, esa fuerza hacia arriba, menos la presión más el diferencial de presión por área, esta fuerza de acá arriba, menos la presión por la gravedad, por el área y por el diferencial de altura,
son igual a 0. Prácticamente es un diagrama de cuerpo libre en donde nosotros vemos que todas estas fuerzas, ¿no es cierto? El peso más la presión que se tiene por arriba del elemento, más la presión que se tiene por abajo, todas suman 0. Dividiendo entre el área y reordenando, vamos a obtener esto, que el diferencial de presión sobre el diferencial de espesor es igual a menos presión por gravedad. ¿Correcto? Esta ecuación indica que si Y aumenta, la presión disminuye. Es decir, conforme se sube por el fluido, la presión disminuye, como esperaríamos. Si P1 y P2 son las presiones en las alturas Y1 y Y2 respectivamente, y si la densidad y la gravedad son constantes, entonces se puede hacer la relación de la presión en un fluido de densidad uniforme. Que la presión 2 menos la presión 1 sean igual a menos densidad por gravedad por la diferencia de alturas. Suele ser útil expresar esta ecuación en términos de profundidad bajo la superficie de un fluido, que es lo que tenemos acá en el gráfico 14.6. Tomemos el punto 1 en cualquier nivel del fluido y sea P la presión en ese punto. Asimismo, tomemos el punto 2 en la superficie del fluido, donde la presión es P sub 0. El subíndice indica profundidad 0, o sea, está al ras del fluido. La profundidad del punto 1 bajo la superficie es altura igual a Y2 menos Y1. Y la ecuación 14.5 pasa a ser lo siguiente: que la presión en la superficie menos la presión en algún punto es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de presión, por la diferencia de alturas, que a la larga le vamos a denominar H. Y reorganizando esto, podemos obtener el valor de la presión en un fluido de densidad uniforme. La presión es igual a la presión en la superficie más la densidad por la gravedad por la altura a la que se encuentra cualquier objeto sumergido dentro de una sustancia. La presión P a una profundidad H es mayor que la presión en la superficie, lógicamente, la P sub 0. En una cantidad, densidad por gravedad por altura. Observe que la presión es la misma en dos puntos cualesquiera situados en el mismo nivel del fluido. La forma del recipiente no importa. La ecuación 14.6 nos dice que si aumentamos la presión en la superficie, ¿no es cierto? Tal vez usando un pistón que embona herméticamente en el recipiente para empujar contra la superficie del fluido, la presión P a cualquier profundidad aumenta exactamente en la misma cantidad. Y es lo que acabamos de ver en el video respecto a las presiones y a la ley de Pascal. Entonces, la ley de una u otra forma dice esto: la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. ¿Correcto? Y aquí está esa relación, ¿no es cierto? Presión es igual a F1 por el área 1 y es igual a la F2 sobre el área 2. Y se le puede reordenar de esta manera. Este es el principio del elevador hidráulico. ¿Correcto? Bueno. Finalmente, para terminar la clase de hoy, presión absoluta y presión manométrica. Si la presión dentro de un neumático es igual a la presión atmosférica, el neumático estará desinflado. La presión debe ser mayor que la atmosférica para poder sostener el vehículo. Así que la cantidad significativa es la diferencia entre las presiones interior y exterior. Cuando decimos que la presión de un neumático es de 32 libras, lo que en realidad estamos diciendo es, bueno, aquí nos dice que las 32 libras son iguales más o menos a 220 kilopascales o 2.2 exponente 5 pascales. Entonces, un neumático que tiene 32 libras de presión, queremos decir que es mayor que la presión atmosférica en esa cantidad. Entonces, la presión total del neumático en realidad va a ser las 47 libras, ¿no es cierto? A ver, va a ser 47 libras sobre pie cuadrado o 320 kilopascales. Entonces, el exceso de presión más allá de la atmosférica es la presión manométrica, ¿correcto? Y la presión total se llama presión absoluta.
Los ingenieros usan abreviaturas como PSIG y PSIA para mencionar las presiones en libras sobre pies al cuadrado, la manométrica, y libras sobre pie cuadrado como presión absoluta respectivamente. Si la presión es menor que la atmosférica, como en un vacío parcial, la presión manométrica es negativa. Dicho de otra forma, muchachos, la presión manométrica es la presión que yo obtengo al medir, por ejemplo, con un dispositivo, la presión de un neumático. Esa es la presión manométrica. La presión absoluta sería sumar el valor de la presión atmosférica a la presión manométrica. Y nosotros ya sabemos cuál es el valor de la presión atmosférica a una temperatura normal. Bueno, aquí también el ejemplo 14.3 que dice determinación de las presiones absolutas y manométricas. Por favor, vengan viendo ese ejemplo. Aparte de venir viendo esos ejemplos, quiero que vuelvan a repasar, muchachos, esta parte de la materia. Y por último, quiero que estén atentos. Yo a lo mejor alrededor del día viernes voy a elaborarles un videíto, ¿no es cierto?, en donde muy posiblemente ejecute algunos ejercicios relativos a estos conceptos. Es decir, el principio de Pascal o la ley de Pascal, las presiones absolutas y manométricas, y ejercicios que involucren densidad de un material y su densidad relativa. Voy a ver si hago un videíto con un compendio de ejercicios para que ustedes lo puedan revisar. ¿Está bien? Adicional a eso, en ese video voy a hacer ya una introducción a lo que es el principio de la flotación, que ustedes a lo mejor le han de haber escuchado como el principio de Arquímedes. ¿Está bien? Ese videíto trataremos de tenerle listo en el campus virtual antes del día sábado, ¿correcto? Para que ustedes lo puedan revisar durante el fin de semana, y la clase del día lunes a lo mejor podamos hacerle una clase de resolución de problemas de la parte de la hidrostática y dejar medio entendido a cabalidad esto, y quizás así el siguiente miércoles, es decir, de hoy en 8, podamos entrar con la hidrodinámica, que en eso sí tenemos que ir un poquito más despacio porque son problemitas un poquito más complejos. Entonces, haciendo una especie de reseña o de resumen, el deber consiste en ir al capítulo 14 y revisar la materia y los primeros 3 ejemplos resueltos, 14.1, 14.2, 14.3. Y posteriormente revisar durante el fin de semana el video que estaremos subiendo sobre ejercicios relacionados a densidad, ley de Pascal y presión absoluta y manométrica, y la introducción al principio de Arquímedes o principio de flotación. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Otra cosa más, vayan haciendo un formulario y traten de enfocarse no en las demostraciones de las fórmulas, sino en las fórmulas como tal, ya que son esas las que a la larga vamos a utilizar. Si vamos anotando absolutamente todas las fórmulas, no nos conviene, porque a la larga las fórmulas principales se pueden un poquito desmantelar, por así decirlo, para llegar a las fórmulas de demostración. Esto yo pienso que el momento que vean el video sobre los ejercicios que vamos a realizar les va a quedar muchísimo más claro. Por eso es importante que lo vengan observando. ¿Está bien? Y como ven, no quiero mandarles ejercicios ni nada más extenso de eso, porque el día lunes vamos a tener nuestra prueba. Entonces, prácticamente, bueno, yo antes había dicho el día lunes para revisar. Quedaría en realidad para el día miércoles. Estoy olvidándome el factor de que el día lunes tenemos la prueba. Entonces, el día miércoles vendríamos a discutir un poquito sobre ese video y sobre esos ejercicios resueltos, y trataremos de ocupar entonces la tercera semana de diciembre, antes de las vacaciones, trabajar bastante el tema de la hidrodinámica, ¿correcto? De los fluidos en movimiento. Eso sería todo por hoy, muchachos. Muchísimas gracias por su asistencia. Y cualquier cosita estamos en contacto mediante el chat de la materia. ¿Está bien? Una excelente noche para todos. Gracias, Inge, que pase bien. Pasen bien, muchachos. Gracias, profe. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Profe.